vamos a empezar a ver lo que es el análisis del elastoplástico en el caso de una barra sometida a flexión simple solamente, por ahora. Después veremos qué pasa cuando es compuesta y demás. Entonces, antes que nada, la idea sería hacer un pequeño repaso teórico de cómo funciona la flexión simple. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta barra que tengo acá. Es una barra empotrada que está sometida a un momento uniforme en toda ella, en todas las secciones, digamos. Y por ahora voy a decir que la única información que tengo es una sección rectangular. Entonces, ¿me sabría decir qué diagramas de tensiones y deformaciones tendría en este caso? ¿Qué hipótesis manejarían? Para empezar, por ejemplo, podríamos decir que el momento que estamos aplicando en ningún momento llega al encuentro plástico. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que hay linealidad. Que hay una linealidad entre tensiones y deformaciones. Bien, entonces, por ejemplo, si esto me lo permite, ahí está. Podemos decir que ese momento me va a generar unas deformaciones, que voy a tratar de dibujar más o menos lineales, y unas tensiones que van a ser proporcionales. Donde tengo arriba comprimido y abajo traccionado. Entonces, la relación entre estas dos va a ser el modo de elasticidad. Bien, este sigma que tenemos acá va a tener que ser menor al sigma de fluencia, tanto en la fibra más traccionada como en la fibra más comprimida. Ahora bien, ¿qué otra hipótesis estoy asumiendo acá? Además de decir que tengo un momento elástico que vale todas las linealidades mecánicas, cinemática, estática y la hipótesis de Bernoulli, de que las secciones se mantienen planas. Este tendría que ser el mismo tanto para tracción como para compresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá no solo estoy asumiendo linealidad cinemática, estática, mecánica y Bernoulli. Y Bernoulli, sino que además estoy diciendo que E atracción es igual en modo, bueno, en modo no, es igual que el E de compresión. ¿Qué pasaría si esto no se cumpliera? Entonces vamos a un caso en verde que esto no se cumple. Bueno, prefiero eso. Ahí. Serían distintas las pendientes de tracción y compresión. Las pendientes del diagrama de tensiones serían distinta a tracción que a compresión. ¿Por qué? Por más que se sigue manteniendo este diagrama de deformaciones, voy a tener distintos modos de elasticidad. Entonces, la pendiente de estos diagramas de tensiones va a cambiar. Y si quisiera arriesgar algo, supongamos, por ejemplo, que tengo un mayor módulo, un caso en el que, por ejemplo, al no ser iguales el E a tracción que a compresión, tengo algo del estilo de este. Ambos tengo dos partes lineales, ¿ok? En los cuales, acá abajo, tengo un E que en este caso va a ser mayor el E a tracción o menor. Nada, solo para hablar un poco al respecto. ¿Cuál es la relación entre tensiones y deformaciones en régimen elástico? E por deformación. Bien. Si yo este epsilon que tengo acá va a ser igual a este que tengo acá, entonces, ¿cuál es mayor? ¿El E a tracción o el E a compresión?
atracción. Atracción, el E va a ser mayor porque con un mismo epsilon obtuve, multiplicando por E, un mayor sigma que en compresión. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si vemos esto, ya entendimos una parte o recordamos una parte de cómo funciona todo esto, y ahora podríamos movernos al caso en que, en particular, y esto voy a eliminar todo el tema del modo de elasticidad, si se entendió, ya era algo visto, pero por ahora no le voy a tocar mucho más. Y ahora les hago una pregunta. Supongamos que tenemos un material en el cual está sometido a un momento como el que muestro ahí arriba en la barra, y que este sigma es efectivamente el sigma de fluencia. Ese momento, ¿qué sería entonces? Lo llamaríamos el momento del encuentro plástico. Y si suponemos, y es otra suposición, que sigma fluencia atracción es igual que sigma de fluencia compresión, podríamos decir entonces que este también es un sigma de fluencia. ¿Estamos bien? ¿Qué pasaría si yo voy incrementando paulatinamente mi momento, desde mi momento de encuentro plástico a un momento mayor? Voy aumentando cada vez más. No sé cómo escribirlo. Supongamos que tenemos un M mayor al momento de encuentro plástico. Con estas condiciones que tengo acá abajo. Con todo esto. ¿Qué va pasando cada vez que incremento el momento? ¿Van a valer todas estas? Más fibras van a ir llegando a fluencia. Claro, exactamente. Eso implica que voy a empezar a perder, vamos a cambiar de color, voy a empezar a perder la linealidad mecánica, porque superé mi momento de encuentro plástico, y voy a tener fibras, mayor cantidad de fibras que entran en la tensión de fluencia. Y si este el diagrama de deformaciones, ahora va a ser algo así, pasar a ser algo así. Y esta E menos y esta E más, para este caso en particular, ¿cómo van a ser? Dado que sigma de fluencia, atracción y compresión son iguales. Y dado que los modos de elasticidad, atracción y compresión son iguales. Iguales, ¿estamos de acuerdo? Sí. Si estamos bien con eso, podría trazar este diagrama de deformaciones. Tendría este tipo de diagrama de sé que más fibras de la sección se me entraron en tensión de fluencia, entraron en régimen plástico, y cómo uniría este punto que está acá con este punto que está acá. ¿Y por qué? Con una recta porque sigue estando en régimen elástico. Con una recta porque toda esa parte está justo en régimen elástico, ¿no? A partir de acá tengo mi última fibra con tensión de fluencia, igual acá. Entonces todo lo que está en el medio se comporta de manera elástica. Me salió muy mal eso, vamos a dibujar de vuelta. Ahí está un poquito mejor. Y estoy acá haciendo algo que no sé si es tan trivial. Estoy haciendo que justo en H sobre 2, donde pasa el eje Y, bueno, se entiende lo que quise dibujar, ¿no? Ahí, más o menos. Ahí justo las tensiones van a ser nulas. ¿Y eso es cierto o no es cierto? Teniendo en cuenta que la tensión de fluencia, atracción y compresión son las mismas y que la sección es simétrica respecto al eje Y. ¿Se entiende la pregunta o no se entiende? Creo que sí, porque el eje neutro no cambia. Bien, y decís que no cambia y está bien, eso lo que quiere decir es que en definitiva, lo voy a representar un poco acá en el diagrama de deformaciones, con otro colorcito, ya que estoy aprendiendo cada vez más a usar este lapicito.
Estamos de acuerdo que todo lo que está para allá de esta línea verde y todo lo que está para allá de esa otra línea verde va a estar plastificado con tensión igual a tensión de fluencia. Y como tengo el caso de que la tensión de fluencia a tracción y a compresión son iguales, en definitiva, todo esto que avancé en verde acá y todo esto que avancé en verde acá va a terminar siendo lo mismo, porque las fibras que se van traccionando cada vez van incrementando, ¿cómo lo digo? Van incrementando de igual manera tanto a tracción como a compresión. ¿Se entiende la frase que dije? Es decir, las fibras traccionadas y comprimidas tienen la misma tensión de fluencia. Como tienen la misma tensión de fluencia, a medida que voy incrementando mi deformación, cada vez más fibras van a entrar en tensión de fluencia, pero como tengo la misma tensión de fluencia, la misma cantidad de fibras a compresión y a tracción van a entrar en fluencia. Como va a pasar eso, se va a mantener la simetría, es decir, esto que está acá, todo este cuadradito, es lo mismo que todo este cuadradito que tengo acá, o rectangulito. Y a partir de ahí, encuentro mi fibra que tiene, la última fibra que tiene tensión de fluencia, tanto a tracción como a compresión, y ahí avanzo linealmente y paso por el cero. Por esa simetría de la sección y por esta hipótesis de que tengo, hipótesis no, este tipo de material que tengo, que tiene la misma tensión de fluencia, tracción que compresión. ¿Hasta acá estamos bien? Yo no, ahí está. Si estamos más o menos bien con esto, ahora voy a decir que voy a borrar un poco todo esto. Tanto no quería borrar, bueno, no importa. Vamos a cambiarlo. Vamos a borrar todo. Listo. Vamos ahora entonces a pensar un caso un poquito distinto a lo que veníamos haciendo. Yo antes había dicho que mi tensión de fluencia, tracción y compresión eran iguales. Y además que el modo de elasticidad a tracción y a compresión era el mismo. En este caso vamos a analizar, vamos a ver un caso en el que la tensión de fluencia, tracción a compresión son distintas. La tensión de fluencia a compresión es superior en algún valor a la tensión de fluencia a tracción. Pero el modo de elasticidad es igual, tanto a compresión como a tracción. Entonces vamos a empezar a cargar y vamos a empezar a incrementar el momento este para obtener, y vamos a obtener los diagramas de tensiones y deformaciones para cada uno de los momentos que voy calculando, o que voy proponiendo, mejor dicho. Entonces supongamos que tenemos un momento que me termina dando, acá me spoileé un poquito, bueno, no importa, me termina dando algo como esto. Este momento verde, digamos, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Y por qué? Momento de encuentro. El momento del encuentro plástico. Bien, gracias Alejandro. ¿Por qué? Porque es para el que la primera fibra alcanza la tensión de fluencia. Perfecto. Voy a tener la primera fibra, que va a ser la fibra más traccionada, que se corresponde con este lugarcito que estoy acá supermarcando en más verde. La fibra más traccionada va a entrar en tensión de fluencia. ¿Y cuál es la fibra más traccionada? Bueno, de acuerdo al momento que tengo, esta fibra de acá va a tener tensión de fluencia a tracción. Todo el resto está en régimen elástico. Solo esa fibra, solo esta que está acá, entró en tensión de fluencia. ¿Cuánto? O sea, entonces, a partir de esto, ¿qué puedo decir? Bueno, este es exactamente el primer caso que veíamos, ¿no? Es lo que sabíamos hasta ahora de determinación de tensiones y deformaciones para el caso de flexión simple. Nada más. Sabemos que acá arriba, este va a ser tensión de fluencia más en módulo. Este va a ser el epsilon F más en módulo. Y este va a ser epsilon F más, donde epsilon F más es este valor de acá que se corresponde con la tensión de fluencia a tracción. Esto es exactamente lo que estamos viendo. Ahora bien, ¿qué va a pasar si incremento un poquito la carga? Y un poquito es llevarla hasta llegar a la tensión de fluencia en la primera fibra comprimida. Bueno, esto lo vimos antes, primero. Nada,
Naturalmente, como es un régimen elástico, el eje neutro va a coincidir con el eje principal de inercia. Y ahora hacemos eso. Seguimos cargando, incrementamos un poquito más el momento. Y este momento ya supera el momento de encuentro plástico, es decir, el momento violeta es mayor, SM violeta es mayor al momento de encuentro plástico. ¿Y qué va a empezar a pasar? Cambian un poco los datos que tengo, ¿no? Si la primera fibra me llegó, la primera fibra comprimida, que es esta de acá arriba, me llegó a tensión de fluencia. Vamos a dibujarlo un poquito cómo resultaría esto. Voy a tener acá una tensión un poquito mayor, o bueno, depende de cuánto valga sigma F menos, que va a tener esta tensión de fluencia. ¿Y qué va a pasar acá abajo? Bueno, tal vez no era eso lo que voy a marcar, sino en las barras, en las fibras traccionadas. ¿Qué va a empezar a pasar? Voy a incrementar la tensión. No, pero otras fibras van a empezar a alcanzar la tensión de fluencia también. Exactamente, es parecido a lo que vimos antes, solamente que en lugar de avanzar simétricamente, como pasaba porque tenemos igual tensión de fluencia y simetría de la y una simetría en la geometría de la sección respecto del eje Y, en la parte traccionada se empiezan a plastificar cada vez más fibras. Entonces, esta tensión va a ser tensión de fluencia fracción, y sé que van a empezar a traccionarse, a entrar en fluencia mayor cantidad de fibras. ¿Cuántas? Bueno, ahora lo vemos. Vamos un poco al diagrama de deformaciones. ¿Qué voy a saber? Uy. ¿Qué voy a saber? Bueno, eso me dejo ver. Respecto de esta deformación. Bueno, si en esta fibra justo llega la tensión de fluencia a compresión, esta fibra entonces va a tener un epsilon igual al epsilon F menos, de acuerdo a la nomenclatura que estoy usando acá. ¿Puedo decir algo respecto de este epsilon? Podría decir, por ejemplo, como hice antes cuando llegué al encuentro plástico, que acá voy a tener un epsilon F menos. Tal vez está muy escalado esto, ¿no? Pero se entiende la pregunta. ¿Es correcto decir esto? ¿Podría saberlo? ¿Y cómo? Es la pregunta. Me pueden decir no sé, porque de hecho no es tan trivial. No sabíamos porque ya no es lineal. Claro. Bueno, entonces, más que esta información que tenemos acá, a priori no podríamos sacar. ¿Qué me podrían decir respecto de este puntito que está acá? ¿Podríamos saber si se mantiene esta línea neutra, mantiene esta posición, o baja, o sube? ¿Y cómo podríamos saberlo? Bueno, yo les voy a plantear una idea que va a ser medio como entrar por el lado del absurdo. Supongamos que voy a tener que pasar por acá. Que el eje neutro coincide con el eje neutro que tenía en el diagrama verde, que era el diagrama correspondiente a tensiones y deformaciones en mi momento de encuentro plástico. Supongamos que se sigue cumpliendo para el momento violeta mayor al momento de encuentro plástico. Entonces vamos a trazar algo como esto. Y esto es lo más lineal que pude hacer, pero es lineal. ¿Qué va a pasar? Tratemos de recordar. En esta barra que tenemos acá, ¿qué esfuerzos tenemos aplicados? ¿Qué esfuerzos externos? ¿Qué esfuerzos externos tenemos aplicados? Solo el momento. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la normal? Sí. Normal vale 0. Y si yo hago algo como esto, que está acá, ¿la normal valdría 0? ¿Qué pasa si yo integro estos diagramas de tensiones en el área? Voy a tener que todo esto
buscar. Todo esto es h sobre 2, entonces voy a tener área sobre 2 que está sometida a compresión. Y bueno, naturalmente no me queda otra más que decir que esto es h sobre 2 y voy a tener un área sobre 2 sometida a tracción. Pero, si yo hago esta integración de las tensiones, tanto a tracción como a compresión, en estas áreas, la fuerza que logre a compresión y la fuerza que logre a tracción, ¿van a ser iguales? No son distintas. Van a ser distintas. ¿Por qué? Porque me está faltando justamente esto que voy a dibujar en otro colorcito, así naranja. Me falta todo esto que está acá. Bueno, me quedó un poco desescalado, pero creo que vamos a tratar de hacerlo mejor. Ahí. Me falta todo eso. Entonces, esto que está acá en naranja hace que la fuerza, al integrar las tensiones las tensiones de la parte traccionada de la sección, me den una tracción, un esfuerzo de tracción menor que la compresión. Todo esto suponiendo que paso por el baricentro de la sección, por donde está el eje Y, donde era la línea neutra antes de entrar a plastificar más de una fibra. Entonces, ¿qué va a tener que pasar? Si T en estas condiciones me da que T es menor que C. Entonces, ¿para dónde se va a tener que mover el eje neutro para tratar de equiparar esas dos fuerzas y llegar a una normal nula? ¿Me están siguiendo? ¿O los estoy perdiendo ¿De completamente? arriba? ¿Cómo? Se tendría que mover hacia arriba la línea. Claro, se va a tener que ir moviendo despacito hacia arriba, porque así integro este diagrama en algo que tiene menor área, pero como tengo mayores tensiones, va a generar un esfuerzo, una fuerza de compresión que va a ser igual a lo que tenga abajo con menores tensiones, pero más área. Lo dije medio trabalenguas, pero ahora lo voy a dibujar, o voy a mostrar lo que está dibujado, mejor dicho, y me lo van a entender. Básicamente lo que digo es esto. Acá voy a tener zonas con tensiones mayores a la tensión de fluencia. Esta es una tensión de fluencia a compresión que es mayor a la tensión de fluencia a tracción. Acá abajo tengo tensión de fluencia a tracción por todo este tramo. Entonces, por medio de subir este eje neutro, logro equiparar los esfuerzos, las fuerzas que me generan estos diagramas de tensiones, de compresión y de tracción. Y ahí sí llego a que C es igual a T. ¿Me siguieron más o menos esto? Más o menos no, ¿me lo siguieron? Sí. Bien, ok. Si esto se entendió, ¿qué va a pasar? A medida que yo siga incrementando despacito el momento y voy cada vez plastificando un poquito más las fibras traccionadas y las fibras comprimidas, ¿qué va a pasar? Cada vez va a mover más para arriba el eje neutro. ¿Por qué? Porque tengo más fibras con tensión de fluencia menos a compresión y más fibras con tensión de fluencia a tracción. En un extremo, si llego a lo que es mi momento último, que el momento último era aquel tal que me generaba en todas las fibras la tensión de fluencia, ya sea compresión o atracción. Entonces, cuando llegue a ese estadio, voy a tener algo, ok, voy a decir primero lo que estaba diciendo y después completo un poco esto. Voy a tener algo como esto. ¿Me lo siguen? Fui acá, en verde, que estaba en un régimen totalmente elástico. Quiero borrar mis cosas, así no se lío. En verde estaba en un régimen totalmente elástico, entonces el eje neutro coincidía con el eje Y. En violeta empecé a plastificar parte de la sección, entonces me empezó a subir el eje neutro, porque como estoy viendo la pantalla, ¿no? Empezó a ir para el lado de las fibras comprimidas, el eje neutro,
Y si sigo plastificando, lo voy subiendo más, hasta llegar a un punto en el que tengo todas las fibras, ya sea traccionadas o comprimidas, todas, con tensión de fluencia, con un eje neutro, digámosle, que va a estar más arriba que lo que tenía antes. A medida que voy aumentando el momento, sube el eje neutro. Ahora bien, voy a detenerme un poquito en todo esto que está acá. Esta línea que trazamos al principio, en donde tengo deformaciones nulas, tengo tensiones nulas, eso es válido. En el violeta, ¿qué va a pasar? Bueno, por ese tema que les dije, de que la fuerza de compresión y la fuerza de tracción tenían que ser iguales, se me sube el eje neutro, tengo tensiones nulas acá, entonces puedo determinar cuáles son mis deformaciones, en donde la fibra en la que tengo deformaciones nulas, eso es válido. Y en particular voy a ver que llego a la tensión de fluencia, estoy hablando del violeta, ¿no? En donde tengo mi epsilon de fluencia-atracción. O sea, quiero decir, este es epsilon de fluencia más, donde se cumple en este diagrama violeta, es donde llego a tener mi última fibra con sigma F más. Oh, qué chiquito que escribí. Estamos bien con esto, ¿no? Creo. Bien, voy a asumir que eso es un sí, a menos que alguien me detenga. Entonces, nosotros hasta ahora, si manejamos fricción simple, en régimen elástico teníamos esta ecuación. ¿Qué hipótesis usábamos para todo esto? Eran esencialmente linealidad mecánica, linealidad cinemática, linealidad estática y la hipótesis de Bernoulli, que me decía que las secciones se mantenían planas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál de todas estas voy a perder? Bueno, voy a perder la que me relaciona sigma con epsilon. Va a pasar que sigma no va a ser una función. Uy, me está fallando. Ahí está. No va a ser una función de epsilon, porque perdí la linealidad mecánica. La linealidad mecánica. Entonces, como pierdo esto, esto deja de valer. Como deja de valer, tengo que agarrarme de otro lado. ¿Y de qué les había dicho que nos agarrábamos recién, cuando hablamos de la normal y demás? En definitiva, ¿de qué nos estamos agarrando? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se acuerdan lo que eran las ecuaciones de equivalencia? ¿Cómo era la ecuación de equivalencia para el esfuerzo normal, por ejemplo? Seguramente en la parte que no estuve de torsión, vieron un poquito de esto. La integral en el área de sigma x. Perfecto. Entonces, yo sé que esto se va a tener que seguir cumpliendo y si quisiera hacer, por ejemplo, ¿qué otra cosa me está faltando? Bueno, el momento, ¿no? Entonces, ¿cómo podría obtenerlo? También lo hago con una integral en el área de ¿qué? Para un momento en I, supongamos. Sigma x por zeta, diferencial a. Perfecto. Estas eran mis ecuaciones de equivalencia. A partir de la utilización de estas, que sigue siendo válida, esto se va a verificar siempre, voy a poder empezar a determinar partes de mi problema y entonces poder resolverlo de manera correcta, digamos. Habíamos dicho además que la normal, ¿cuánto varía como tiene flexión simple? 0, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahora simplemente van a copiar esto de vuelta acá y lo que escribí antes queda obsoleto. Y tenemos esto, donde tengo normal igual a tensión normal en el área, la integral de la tensión normal en el área, y momento en I va a ser igual a la integral de la tensión normal por la distancia en Z, integral en el área. Esa es mi ecuación de equivalencia. Se cumplen siempre, absolutamente siempre, porque están referidas a los esfuerzos externos. Estoy integrando tensiones para obtener los esfuerzos que tengo aplicados en las distintas secciones, entonces se van a cumplir siempre.